Hola a todos, soy Irene, soy profesora de español y voy a hacer una serie de vídeos muy cortos en los que en poco tiempo voy a explicarte reglas bastante importantes en español. Puede ser algo de ayuda si necesitas revisar o si no tienes claro algún concepto del español. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que hoy vamos a repasar es la diferencia entre los cuatro pasados. Como sabéis, en español tenemos cuatro pasados diferentes: el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido y el pretérito pluscuamperfecto. Ok, el más simple, el más sencillo, el más fácil de formar es el pretérito perfecto. El pretérito perfecto se forma con el auxiliar en presente del verbo haber más el participio. Este pretérito perfecto lo vamos a usar para hablar del pasado, pero con algunas condiciones. Este pasado va a estar relacionado con nuestro presente. Es decir, yo puedo decir, hoy he trabajado 5 horas, hoy he comido una ensalada, y todo esto son cosas que forman parte de mi momento actual, del día de hoy, pero son cosas que ya he hecho. Entonces, son parte de mi pasado, pero están dentro de mi presente. Ok, después tenemos el más difícil, el pretérito indefinido. Este es siempre el que más problemas da a los estudiantes extranjeros, pero no por el uso, sino por la formación. De hecho, la dificultad es que hay muchísimos irregulares en la formación del pretérito indefinido. Pon atención porque los irregulares que vamos a encontrar no son los mismos irregulares que en el presente de indicativo. Es verdad que vamos a ver cambios vocálicos, pero las personas que van a verse afectadas por estos cambios vocálicos van a ser diferentes. También vamos a tener cambios en las raíces del verbo y no en las desinencias, en la parte final del verbo. Pero a veces vamos a tener también el cambio en la desinencia, en la parte final, con los verbos que cambian la primera persona del singular. Respecto al uso del indefinido, es bastante fácil de entender, porque el indefinido lo vamos a usar para hablar de un pasado muy concreto que está de alguna manera cerrado, es decir, que tiene un inicio, que tiene un fin, esa acción, y que todo esto forma parte del pasado. Es el contrario del pretérito perfecto, no está de ninguna manera relacionado con nuestro presente. Para comprenderlo y sobre todo para localizarlo, podemos mirar con atención cuáles son las locuciones de tiempo o los complementos de tiempo que vamos a utilizar. Por ejemplo, si digo ayer en el 2014, entonces va a ser seguramente el indefinido el verbo que tienes que utilizar. Ayer fui al dentista. En el 2014 hice un viaje a México. Ok, vamos a pasar al imperfecto. El imperfecto no es muy difícil respecto a la formación, no tiene tantos irregulares, pero sin embargo es bastante complicado entender cuándo tenemos que usarlo y cómo diferenciarlo del pretérito indefinido. Ok, el pretérito imperfecto vamos a usarlo sobre todo en la literatura. Si habéis leído un libro en español, habéis encontrado mucho el pretérito imperfecto. ¿Por qué? Porque lo usamos para describir acciones del pasado, para hablar sobre rutinas del pasado, para hablar sobre sucesos que se repetían o para
dentro de una acción del pasado, describir los elementos que la componen. Por ejemplo, si voy a hablar de cuando era pequeña, voy a explicar cómo era mi escuela, si era una escuela grande, si estaba lejos de mi casa, si me divertía en la escuela, a qué hora me levantaba todos los días para ir a la escuela, cuántas veces pasaba el autobús que me llevaba a la escuela. Entonces, así vamos a usar el imperfecto. El último es el más raro de entender, el más complejo, pero en realidad es muy fácil y es el pretérito pluscuamperfecto. El pretérito pluscuamperfecto es un verbo compuesto, lo vamos a formar con el pretérito imperfecto del verbo haber más el participio. Entonces, de comer, vamos a decir había comido. ¿Y cuándo vamos a usar este había comido? Es muy fácil. El pretérito pluscuamperfecto lo vamos a encontrar siempre en oraciones en las que ya va a haber un pasado. Vamos a encontrar un pasado ya en esa oración. Y el pretérito pluscuamperfecto va a decir algo que está anterior, que ha sucedido antes de ese pasado. Por ejemplo, si queremos decir cuando llegué, indefinido, al restaurante, mis amigos ya habían comido. Es decir, he llegado demasiado tarde porque hay otro pasado antes del momento en el que yo he llegado al restaurante. Bueno, espero que haya sido un poco fácil aclarar tus dudas y que entiendas la explicación y que sea útil sobre todo para ti. Si quieres saber más sobre mis métodos de enseñanza, sobre lo que hago, puedes visitar mis perfiles en las plataformas de italki, Verblim y Preply. Y aquí puedes hacer clases privadas conmigo online y solo individuales, tú y yo en la misma clase para mejorar, para aprender español. Si tienes alguna pregunta, puedes dejármelas en la cajita de información. Te espero en clase y espero que este vídeo haya sido útil para ti. Que tengas un buen día. Chao.